Estamos con Ernesto Agassi, que anda por allí. Buenas tardes, Ernesto. Gracias por venir. Gracias por estar. Ernesto Agassi, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va todo? ¿Se oye bien? ¿Estamos bien conectados? Perfecto y estamos al aire. Estamos al aire, mirá vos. Bueno, entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hablar de un tema importante, Néstor. Bueno, Porque están lloviendo temas. en Están serio, lloviendo. mete tema todo. Hay un muestreo, es como la feria. Va y está toda la fruta arreglada. Todos los días tenés una fruta diferente en oferta. Pa. Y algunas son lindas, bien coloreadas, y otras están medias podridas. Ay, como todo, ¿viste? Pero es bravo elegir un tema para conversar con la audiencia de Andares, pero me parece que hay uno que, más allá de todos los líos, Néstor, hay uno que es importante porque nos incluye a todos, que es el tema de la seguridad social. El gobierno al final, después de 2 años de andar para arriba y para abajo y de haber acordado entre los integrantes de su coalición, escribieron un proyecto. Bueno, muy bien. Ese proyecto, en realidad, lo que les llevó mucho tiempo fue ponerse de acuerdo. Porque te acordás que hubo una comisión de expertos que trabajó haciendo el diagnóstico. Ya con el diagnóstico hubo discusión, porque vos si haces un diagnóstico, pero ya sabés la reforma que vas a hacer después, el diagnóstico lo haces en función de la reforma que vas a hacer después. Pero bueno, hacer el diagnóstico no es nada aséptico. Hacer el diagnóstico tenía un sentido. Y ahí hubo discusión, por eso hubo discusión, y es sana esa discusión. Está bien que en una comisión que analiza esto, yo lo único que resalto es que llevó 2 años. Fue bastante más de... Y después vino un apuro en el tramo final. Entonces al final la coalición se puso de acuerdo y ahora que se pusieron de acuerdo en 2 años, pretenden que en un mes y medio el Parlamento termine el tratamiento. Es medio bravo eso. No estamos acostumbrados a esta manera media pechera de tratar los temas en el país, porque fíjate que si la coalición legítimamente tuvo diferencias y las tuvieron que conversar entre ellos y llegar a acuerdos, lo cual en un sistema democrático me parece muy bien, también con otros que no son de la coalición, como los pasivos, como los trabajadores, en fin, como los propios funcionarios del BPS, como todo lo que está vinculado a la seguridad social, también tiene que meter la cuchara, porque es un asunto, desde que nacés hasta que te morís, pasa por la seguridad social, en todas las cosas, ¿no? Y bueno, por algo es un tema que desde hace mucho tiempo se le vienen haciendo reformas. Yo me acuerdo de algunas reformas que se hicieron en la época de Sanguinetti, en los años 90, ¿viste? Porque yo en aquel tiempo estaba aprontando mis papeles para ir preparándome para jubilarme, me acuerdo que tuve que hacer unos trámites. En aquel momento se podía declarar los años que habías trabajado con patrones que te trataban en negro y que no estaba registrado. Y había que ir con testigos y había que llevar pruebas. O sea, ya en aquel tiempo se empezaron a hacer cambios, ¿no? Bueno, después cuando vino el Frente Amplio se hicieron una cantidad muy grande. Durante los gobiernos del Frente Amplio hubo más de 50 normas que tuvieron que ver con ampliar los derechos de la gente. Y en realidad reconocerlos, ¿no? Reconocer los derechos del trabajo. Se cambió esto del reconocimiento, en fin, y se hizo una ley de flexibilización. Porque mirá lo que pasaba, que a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, mucha gente a lo largo de su vida tenía reconocido y aportado solamente una parte de los años. Yo me acuerdo que se decía en aquellos años que solo el 59% de los años trabajados estaban registrados. Y hubo que hacer muchos cambios, ¿no? Muchos cambios. Yo después que puedo hacer un resumen de esto, pero me parece que si fue tan complejo, si habían empezado ya otros gobiernos, si el Frente empezó a reconocer derechos y ampliarlos, si hubieron muchas leyes relativas al tema de la seguridad social, ahora creo que lo que el gobierno está mandando al Parlamento no es lo que prometió, porque esto no es una reforma de la seguridad social. Esto en realidad es un ajuste de las jubilaciones y de las pensiones para que den unos números. Nosotros estamos acostumbrados a que este gobierno ve un poco ve todos los distintos problemas por ese lado, ¿no? Por el colador de los números, que los números den. Pero bueno, pero un sistema de seguridad social tiene que tener una sostenibilidad financiera, ¿estamos de acuerdo?
tienen que dar los números, pero también tiene que tener una sostenibilidad social, también tiene que respetar la gente que laburó toda la vida, o que está laburando, o los que están empezando a trabajar en los derechos que tienen como ciudadanos. A mí me parece que esto es importante en esto, porque vos fíjate que no más que durante los gobiernos del Frente, primero se cambiaron las condiciones de acceso a la jubilación. Este, Porque en realidad solo una parte de la vida laboral de cada uno estaba registrado, ¿no? Había empresas que evadían, yo decía, ¿no? Entonces se modificó la historia laboral, ¿no? Se pudo presentar con dos testigos, en fin, todas esas cuestiones. Después, después de las normas que hizo el Frente, dentro de todo, el 70% de los trabajadores estábamos registrados en el BPS. Eso fue un avance muy grande, porque antes eran mucho menos que eso. Hubo un mejoramiento en los trabajadores rurales, ¿no? Que se les incluyó el aguinaldo, las horas extras, porque se estableció un régimen de trabajar 8 horas por día, un salario vacacional, una cobertura médica para los trabajadores rurales, también para las trabajadoras domésticas, ¿no? Se cambió también los retiros y las pensiones en la caja policial en el 2007. Eso fue porque estaba muy injusto eso, se mejoraron esas condiciones. También se cambió la caja bancaria, que era una caja que estaba media en bancarrota porque pagaba buenas jubilaciones y pensiones, pero sus ingresos eran cada vez menos. Y ahí, capaz que lo de la caja bancaria es algo que vale la pena mirarlo, Néstor, porque ahí los números no daban, ¿no? Y lo que se hizo fue con la participación de todos los actores para ajustar la caja bancaria, se mejoró el criterio de las jubilaciones que se pagaban, pero no se le puso más años a nadie. Lo que se fijaron los aportes a la caja, porque además de mejorar lo que ponían los empleadores, también puso el Estado y también pusieron un poco los propios, digamos, los propios bancarios, los propios trabajadores que aceptaron reducir un poco sus jubilaciones. Entonces, el Estado, los empleadores, los trabajadores, y además hubo otras fuentes que se tocaron y se mejoró el sistema de funcionamiento de la caja bancaria que tenía. Yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo se negoció con la participación de todos los actores y se llegó a una salida que mejoró la situación de la caja bancaria. Y pudo seguir funcionando como está funcionando hoy, pagando las jubilaciones que tiene que pagar, después de un proceso de discusión en el que participaron todos los actores. Fíjate que después se pasó también, antes se necesitaban 35 años de servicio, con la flexibilización se pasó a 30, ¿no? A las mujeres se le mejoró, ¿te acordás? Pues se le mejoró un año de trabajo por cada hijo nacido vivo, hasta un tope de Sí. 5, ¿no? Hasta un tope de 5 hijos, me parece que fueron. Y también otra cosa que fue lo de las AFAPs, porque te acordás que se mejoró el criterio de desafío. Lo que aportás vos y lo que aporta tu patrón para tu jubilación futura vaya a un empresario privado que hace inversiones. Incluso el Frente mejoró en qué se podían hacer esas inversiones, ¿no? Y hubo inversiones en el país que se hicieron y hubo inversiones en el extranjero que hicieron. Con lo cual, las administradoras de esta plata ganaron buena plata. En realidad estaban invirtiendo el dinero que aportaban los trabajadores y los empleadores para sus trabajadores, ¿no? Y con eso se hicieron inversiones y tuvieron resultados económicos positivos. Esto de obligar, digamos, permitir la desafiliación fue en el 2013, ¿no? También se hizo una cosa importante, porque te acordás que las ganancias de las AFAP eran las de cualquier empleado que hace inversiones con plata. Ellos estaban haciendo inversiones con plata ajena y tenían muy buenas ganancias. Una ley en el 2017 le puso tope a las ganancias que podían tener. Más que eso tenía que ir al sistema provisional, ¿no? Me parece que esto, el BPS es una cuestión que como sistema tiene prestaciones económicas, tiene prestaciones sociales también, no es solo de plata el asunto, ¿no? Fíjate, tiene prestaciones de salud, porque están las afiliaciones a la mutualista, después está el Crenader también, que es un sistema que atiende mucho a los niños recién nacidos y a los problemas, tiene un sanatorio para eso, ¿no? Y después en las prestaciones sociales, bueno, tiene la solución de problemas habitacionales, tiene un poco servicio social para atender
atender a la gente, tiene lo de turismo social. O sea, son todas cosas, tiene las asignaciones familiares, en la parte económica tiene las jubilaciones, las pensiones, tiene los préstamos, ¿no? Eso te acordás que en un momento fue brutal porque todo el mundo sacaba préstamos y después cobraba muy poco de la jubilación porque tenía que pagar una parte de su jubilación a los préstamos y cuando estaban por terminar sacaban otro préstamo, ¿no? Y después estas otras cosas que se fueron creando como los lentes o las prótesis, o sea, es un sistema muy completo que en realidad abarca una cantidad de cosas, no es solamente ajustar los números para que den. Eso sería como un remedio económico nada más. Yo creo que esto es importante porque, y ahora aún, si en el remedio económico vos decidís que la gente tiene que trabajar más años y que además va a cobrar menos, porque eso es lo que están diciendo todos los estudios, ¿no? Porque si se aumenta la edad para jubilarse, y si además se baja la tasa de reemplazo es cuánto cobrás cuando te jubiles en relación al salario que tenías, ¿no? Si además se toca la tasa de reemplazo, vas a cobrar menos del salario que tenías y además tenés que trabajar más años. Me parece que esto, por un lado, se habla mucho de que es incumplir las promesas electorales. Yo qué sé, está bien. Puede ser eso, puede ser incumplir las promesas electorales. Pero me parece que, aparte de cumplir las empresas electorales, si lo cumple o no lo cumple, me importa bastante poco, porque eso depende de quién hizo la promesa. En las campañas se promete de todo, ¿viste? Para mí que esto es negativo, ¿no? Y me parece que esto requiere, para hacerlo bien, acuerdos amplios, porque capaz que algunas de las cosas que tiene esta ley pueden ser buenas, que todas las cajas apunten en la misma dirección, está bien, porque hasta ahora vos tenías la caja policial, la caja bancaria, la caja notarial, la caja profesional, la caja militar, las prestaciones civiles, la de industria y comercio, las rurales, todo eso era como una cámara de bicicleta con parches puestos arriba. Cada parche uno era más grande, otro era más chico. Está bien que esto vaya todo hacia un sistema único. Lo que sea para ir emparejando está bien, ¿no? Y eso de emparejar no se puede hacer de un día para el otro. A nadie que esté jubilado, que se esté por jubilar, le podés pegar un hachazo y recortarle las jubilaciones, porque eso tiene que hacerse gradualmente, tiene que hacerse conversando con la gente. Pero Ernesto, además ahí hay una pequeña trampa. En tanto y en cuanto yo tenga que trabajar más tiempo para poder jubilarme, también le estoy coartando a los jóvenes para ingresar al sistema laboral. Bueno, ahí está. Ahí vos planteas un tema. Por ejemplo, la reforma de las prestaciones y las jubilaciones, ¿qué impacto tiene en el mercado de trabajo? Porque hoy muchos jóvenes no tienen trabajo. Hay un cierto porcentaje de desocupación, sobre todo en la gente joven. Si haces que los jubilados demoren más años en jubilarse, entonces va cerrando la posibilidad de que entre gente nueva a trabajar, ¿no? Incluso Exacto. si permitís que los jubilados trabajen después de estar jubilados, lo cual está bien. Hay jubilados que están en buen estado de salud, que tienen ganas, tienen experiencia, pueden hacer alguna cosa. Ahora, si trabaja, aporta, ¿no? Y además no se puede cerrar la puerta a los jóvenes. Esto no se analiza, no se analizó en la ley. Los impactos que tiene esto sobre el mercado de trabajo no se analizó. Entonces, ajustar los números para que den, recortándole un poco los ingresos a la gente, ¿no? Y haciendo que trabajen más años, me parece que es no sé, es un ajuste fiscal de las jubilaciones y de las pensiones, pero no es una reforma del sistema. A mí me parece que estas cosas necesitan transición larga. En todos los países se hacen así, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que se necesita una reforma, Néstor, porque el mundo del trabajo está cambiando. Cuando nosotros empezamos a trabajar, vos trabajabas en un lugar y más o menos trabajabas unos cuantos años en ese lugar. Y los que entraban en las fábricas, no te digo nada, trabajaban toda la vida, o en las oficinas. ¿Cómo es el mundo de trabajo hoy? Fíjate que los problemas de los registros son justamente porque la gente deja un trabajo y agarra otro, y después deja ese y agarra otro, y hay distintas formas contractuales. Entonces, todo esto necesita, y además hay trabajos nuevos, Néstor. Ahora la gente puede trabajar en trabajo remoto, no tiene que estar físicamente en el lugar del trabajo. Hay mucho trabajo de robotización, de sustituir el esfuerzo humano por máquinas, y eso tiene que ser en favor de la gente, no puede ser en contra de la gente, ¿no?
En Europa... Hay trabajos internacionales por Internet. Sí, pero en los países europeos las máquinas pagan un tributo al BPS, porque están sustituyendo a una persona. Si tiene más eficiencia, esa mayor eficiencia ¿para quién es? ¿Es para el que inventó la máquina? ¿Es para el dueño de la máquina? ¿Es para el que trabaja en la empresa o es para la sociedad? Es un tema interesante este de discutir. A mí me parece que una reforma tiene que incluir, se necesita una reforma, pero no un ajuste fiscal. Esta va a ser una discusión larga, delicada. Vamos a ver cómo se discute en el Parlamento. Ya se formó una comisión ahí de 15 para discutir esto. Me parece que en cada uno de los temas, por lo menos, el Frente Amplio lo que definió, que aquellas cosas que le parece mal, va a ser una propuesta para mejorarlo, porque el Frente tiene que ir preparando cómo va a ser su reforma de la seguridad social cuando sea gobierno. Porque hay que reformar la seguridad social, pero hay que hacerlo conversando con los actores y razonando bien cada cosa, los impactos que tienen esto. A mí me parece que es un tema muy importante, es complejo, porque hay que considerar muchas cosas al mismo tiempo. No es así de blanco o negro, de estar a favor o estar en contra de esto. Me parece que en este tema hay que razonar bien. El enfoque general de esta reforma es un enfoque negativo, porque es un enfoque que lesiona los derechos de los trabajadores. Lesiona a la gente que está trabajando hoy haciendo aporte. Cuando se jubile, capaz que le van a exigir más años de los que tenía que haber trabajado cuando empezó, y además va a recibir una jubilación. Hay una tabla que han preparado los que trabajan en estos temas. A mí me hace un poco de gracia porque el ministro dijo que esta tabla era mentira. Yo qué sé, la palabra mentira es medio bravo. El ministro Mieres dijo que era mentira la tabla con las jubilaciones que presentaron los trabajadores del BPS. En realidad, si los que calculan la jubilación tuya y la mía, si los que ahora están en el BPS calculando, teniendo en cuenta todas esas cosas que se tienen con las paramétricas, que es bastante complicado, si esos hacen la cuenta y te dice que en el 2038, que en el 2040, que en el 2043, que en el 2050 vas a recibir cuánto de lo que recibís hoy, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, que en el 2050 una persona que gana 40.000 pesos, ¿no? Cuando se jubile, en el 2050 va a tener una reducción del 31% en su jubilación. Si una persona que gana 50.000 pesos te dice que va a tener una reducción del 36%, si una persona que gana 25.000 pesos va a tener una reducción del 14%, según el tramo de salarios que se perciban, va a ser la reducción, pero todos los tramos van a tener una reducción de la jubilación, Néstor. Hasta los que ganan 150.000 pesos. Los que ganan 150.000 pesos hoy van a tener una reducción del 11% en su jubilación. Todos tienen una reducción en el 2050, ¿no? Porque para esto hay que utilizar, en realidad, unas fórmulas que tienen en cuenta todos los factores del BPS, ¿no? Lo que dice la ley que se va a pagar, pero además muchas otras cosas. Capaz que después podemos ver cómo es esto de las paramétricas y cómo son los cálculos, lo que ellos llaman los simuladores. El simulador es como una caja donde vos le das todos tus datos, las cajas lo va acomodando y al final te dice cuánto vas a cobrar, ¿no? Aplicando los simuladores, todos los tramos de salarios de hoy, desde los que ganan 18.000 pesos hasta los que ganan 180.000, todos esos van a tener una reducción en lo que van a percibir como jubilación en el año 2050. Y esto lo hicieron los técnicos del BPS. Me parece que decir, lo que el ministro puede decir es que esto está equivocado, que él piensa distinto. Bueno, eso sería legítimo. Que él explique cuál es su simulador, que diga cómo van a ser, que discutan los números. Estos números han salido, están publicados estos números, Néstor. Están publicados por los trabajadores del BPS. Entonces, si hay números que muestran cuánto van a cobrar los distintos niveles salariales de hoy en el día que se jubile, según el año en que se jubile, porque es cierto que algunos, por ejemplo, los que ganan muy poquito, los que ganan 18.000 pesos, en el año 2036, o sea, dentro de poco, cuando se jubilen van a cobrar 1% más ellos. Pero después, en el 2038 ya pasará a cobrar 0% más, ya cobran lo mismo. Y después se empieza a reducir. Y los que se jubilan en el 2050, porque ¿qué pasa? El aprete de las jubilaciones se va a hacer en un proceso lento, ¿no? O sea, no va a ser de golpe. Me parece que esto tiene que ser así, siempre es así.
este gobierno está haciendo muchas cosas así, para que no se dé cuenta que le están sacando las plumas a la gallina, ¿no? Porque cuando se da cuenta le sacaron todas. Ese es el ejemplo que ha utilizado el doctor Sanguinetti, que es un experto en estos temas, de cómo hacer las cosas en la sociedad, eso está bien. Pero lo que yo discuto no es que se haga de a poco, lo que yo discuto es que lo único que van a tocar son las jubilaciones que van a cobrar los trabajadores y cuántos años tienen que trabajar. Y eso es negativo. Veremos la discusión que se da en esto, Néstor. Veremos la discusión que se da en el Parlamento, porque ahí van a ir los trabajadores, va a ir el PCNT, van a ir los propios trabajadores del BPS, ¿no? Y va a ir, en realidad, me parece que tiene que ir el Ministerio de Economía, también tiene que ir la UPP, van a tener que ir las organizaciones de jubilados. Los ya jubilados van a seguir cobrando lo que cobramos hoy, ¿no? El problema van a ser con los futuros jubilados. Y sobre todo los que recién están empezando a trabajar hoy. Porque si están empezando a trabajar hoy, en el 2022, en realidad se van a jubilar en el 2055, cosas así, ¿no? Pero ¿cuánto van a cobrar en aquel momento? Me parece que debe ser motivo de preocupación de todo el mundo para tratar de mejorar esos números, porque si hay trabajos distintos, si mejora la productividad del trabajo, si en realidad la economía funciona creciendo, como ha funcionado en los últimos años, eso sería bueno, que fuera un beneficio para todo el mundo, ¿no? Y no solamente para los dueños del capital, no solamente para los exportadores, ¿no? También sería bueno que sea mejorar las condiciones del almacenero, del pequeño empresario nacional. Sería bueno que mejore la situación también futura de los propios trabajadores, porque si trabajaste toda la vida, igual no te vas a ir de vacaciones a Miami con los cobres de jubilación un trabajador, ¿no? Te va a dar para vivir, para los remedios, para alimentarte, para tener un poco de distracción, para hacerte algún viajecito y sacarte las ganas de disfrutar alguna cosa de la vida. Pero hay derechos a eso, para eso trabajaste toda la vida. Es como un reconocimiento que la sociedad nos tiene que dar a todos los que hemos trabajado. Y eso está registrado y anotado. Ahora está registrado mejor. Después que está al frente, se hizo un esfuerzo grande por tener toda la información de eso. Ya te digo, 50 normas están escritas, todas las normas que se crearon para mejorar esto, ¿no? Para reconocer los derechos de los trabajadores, para ampliarlos, ¿no? En realidad, la manera en como no estaban registrados y se podía hacer la declaración con testigos y con pruebas, eso mejoró bastante. Y eso me permitió que mucha gente que antes no se podía jubilar, se pudiera empezar a jubilar. Esto no es ningún regalo, Néstor. Algunos lo miran con desconfianza. ¿Cómo vas a poner con desconfianza? Mira, a mí me pasó. Yo ahora soy jubilado. Yo trabajé en una curtiembre mientras estudiaba en la facultad. En la curtiembre yo trabajé todos los años. En realidad no tenía aporte al BPS porque la curtiembre cerró hace muchos años, ¿no? Era curtiembre ultra. Y yo conseguí, ¿sabés lo que conseguí? En un registro que había todos los libros de la curtiembre, donde está mes a mes lo que yo cobraba de sueldo. Yo era empleado, figuraba ahí, porque me daban un recibo a fin de mes, pero no había aportes al BPS. Entonces logré que el BPS me reconociera esos años trabajados. Pero eso yo lo pongo como el ejemplo mío, porque yo lo viví, porque yo fui con testigos, fui con ex trabajadores de la curtiembre que dijeron, sí, Agassi trabajó acá con nosotros, y tenía los libros de la curtiembre que los presenté, donde decía cuánto había cobrado por mes. Yo cobraba 250 pesos por mes el principio de los años 60, y estaba todo registrado en los libros Entonces, con un par de testigos que trabajaban en la empresa y con los libros, me los reconocieron. Eso es un privilegio. El Frente mejoró eso, que la gente pudiera ir y se le reconociera como un derecho. Era una trampa permitir que hubiera empresarios que tenían a la gente en negro y que no aportaban por ello. En realidad, más que un premio para mí, debía ser por un castigo decir que esas empresas, muchas cierran con los años, pasan a tener otras actividades y después nadie se acuerda de las cosas que hicieron. Perdón que yo puse un poquito el ejemplo mío, pero lo pongo para ejemplificar lo que quiero decir, para ser claro y para poner una cosa bien concreta, que la conocí bien. Gracias al reconocimiento de todos esos años, se me acumuló eso en mis años de trabajo en la jubilación. Entonces me parece, Néstor, que esto es un asunto importante, es un asunto que tiene que ver con todos nosotros, es un asunto que tiene que ver
desde que sos chiquito y tenés la asignación familiar, que ayuda a la economía del hogar, hasta que empezás a trabajar y te registrás y te anotás, hasta que después, cuando cambiás de empresa, cambiás tus aportes, aportás lo que se debe, tenés derecho a la salud, tenés todos los derechos que te da la seguridad social en su conjunto, y tiene que ver, después de terminar de trabajar, cómo funciona el sistema de las jubilaciones y de las pensiones, que sea un sistema de sostenibilidad social para la gente y no de abandono en función de que den los números del Estado. Así que no se puede aplicar a esto un criterio de ajuste. Tiene que aplicarse a esto un criterio de discutir bien las cosas con los distintos actores y hacer algo que en realidad le sirva a la economía nacional, pero que le sirva a los ciudadanos. ¿No te parece esto, Néstor? Es un tema importante. La lista, yo creo que en general se ve también así, en la lista jubilación, cobro de jubilación y derecho a la jubilación. Ajá. Pero en realidad, para agregarle un condimento casi al final, ¿no? Pero en realidad esta reforma jubilatoria es, como tú dices por allí, un principio de ajuste fiscal. Porque la reforma del BPS es mucho, pero muchísimo más que el cobro de la jubilación. Seguro. Es mucho más, hay un montón de prestaciones, entre otras en plena pandemia, si no hubiéramos tenido el BPS como está, no se hubiera sostenido nadie. Y dicho sea paso, hay 100 millones de dólares que cobra impositiva, que le cobra para administrar, para hacer los papeles que le hace el BPS, es increíble. Hay cosas que suceden que comúnmente la gente no lo ve arriba de la mesa porque no lo ve cuando le tocan el bolsillo, pero esas cosas pasan. O la desigualdad con la caja militar, entre otras cosas. Bueno, ahí hay un asunto porque en realidad lo que dice el gobierno, y es cierto, nosotros lo sabemos porque nuestro gobierno ya venía pasando, si vos juntás toda la plata que entra al BPS por mes y toda la plata que sale del BPS por mes, la plata no da y el Estado tiene que ayudar poniendo ahí. Ahora, eso, que es un saldo económico negativo, del sistema de las prestaciones del BPS, tiene dos salidas posibles. O le bajás las prestaciones, no das más lentes, no das más prótesis, bajás un poco la jubilación hasta que los números den, ¿no? O lo analizás. Porque hay, por ejemplo, lo que aportan los patrones es muy distinto en distintas actividades. Eso estaría bueno emparejarlo. Algunos patrones, algunas patronales te aportan un porcentaje del 7%, el trabajador aporta un 15%, el patrón aporta un 7% para su trabajador, pero hay algunos sectores que aportan el 1, el 2%. Entonces, una manera de mejorar las cuentas es que los aportes patronales sean más o menos parejos en los distintos sectores, ¿no? Otro asunto es que no haya jubilaciones. Por ejemplo, la caja militar, lo que pasa cuando un militar se jubila, que le aumenta el sueldo que tenía cuando trabajaba, porque le aumentan un grado más, ¿no? A ningún trabajador de la construcción, ningún trabajador de la industria, ningún empleado público, cuando se jubila le aumenta. Lo ponen de capataz general de vuelta, al toque. Si vos te jubilás de peón, ¿no? No te pagan el sueldo de un capataz cuando te jubilás. Te pagan la mitad de un sueldo de peón. Entonces, esas son cosas que hay que revisarlas. No hay ningún motivo por el cual haya un sector de trabajadores. Yo no tengo nada contra el trabajo en la policía, o el trabajo militar, o el trabajo en los profesionales, o el trabajo en la salud. Son todas trabajos que técnicamente la gente hace lo que puede, lo que les gusta, pero lo que no puede haber son privilegios para un sector en relación a los demás. No puede ser que una persona que en realidad que trabajó como, no sé, como capitán, el día que se jubile, tenga una jubilación que es el sueldo de un teniente coronel. Lo ascendieron cuando se jubiló. Y además puede trabajar en otras cosas después. Bueno, me parece que son todas... Ahí además, tenés otro asunto. Y además tiene un aporte bastante importante, menos que el trabajador común, para jubilarse. Seguro. Con 20 y poco de años. Sí. O los aportes que hacen las empresas. Por ejemplo, las empresas públicas hacen un aporte importante, pero hay empresas privadas de la misma actividad que aportan mucho menos, por ejemplo, en la educación, ¿no? O sea, no son aportan. Muchas cosas. ¿Sí? No aportan. No, son muchas cosas y la universidad paga el 19% de aporte.
En realidad, me parece que una reforma del sistema tiene que ser una mirada global, hablando con todos los actores y después ir hacia un norte paulatinamente. Yo creo que esto es un ajuste que en realidad lo van a pagar trabajando más años y cobrando menos jubilación los trabajadores. Y eso, Néstor, acá para acá quedan otras cosas. Eso no fue lo que se dijo en la campaña electoral. Porque si el gobierno hubiera dicho en la campaña electoral, mire, nosotros vamos a reformar la jubilación, vamos a bajar un poco para que la plata dé, y además va a haber que trabajar algunos años más para aportar más. Si lo hubiera dicho así, entonces después vos decís, están haciendo lo que dijeron. Yo no los voté, pero me parece que alguna gente que los votó debe estar bastante con la jerga corrida, ¿no? Porque si te dijeron una cosa y después hacen otra, en realidad a esa persona que los votó no le están cumpliendo. No, yo ya sabía que era mentira, pero hay mucha gente que lo creía, que quería cambiar porque puso los huevitos en esa canasta. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿No? En fin, creo que da para analizarlo, para pensar. Y veremos cómo va la discusión, Néstor, y iremos avanzando a medida que se vaya discutiendo esto. Bien, nos vemos el martes que viene, Ernesto. Nos vemos el martes entonces, hermano. Un abrazo grande para vos, un abrazo para el equipo. ¿Hoy lo tenés a Aníbal? Ahora ya de estar ahí, ya no tenés a Aníbal, Valentín. Sí, sé que anduvo por Maldonado, que estuvieron agitando bastante las aguas allá en el océano. Dale mi saludo. Sí. Y te mando un abrazo. Ahora mañana se van para Salto. Mira vos, no, ese loco no para nunca. Está bien, está muy bien. Eso es bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Ernesto. Chau, chau, chau.